Un saludo especial, apreciables jóvenes de la Cátedra de Planeamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática. Nuevamente nosotros hemos creado un material en el cual a usted le va a servir de mucho en sus estudios, más que todo en la lectura de la unidad que estamos en este momento estudiando. Entonces yo aquí he creado un material de apoyo de lectura con la única finalidad de poderle ayudar un poco para poder comprender lo que son temas muy importantes de su material que lo encontramos en la plataforma y por la autora Clara Romero Pérez. Vamos a iniciar. Y el tema que vamos a estudiar y a comprender un poco es sobre fuentes y modalidades del conocimiento, pues que se refiere más que todo al conocimiento, a la acción y la racionalización. Bien, ahora, para comenzar, es importante hacer un análisis del conocimiento pedagógico. Para hacer este análisis debemos de tener muy claro algunos términos que nos sirven de enlace para poder comprender lo que estamos leyendo, como por ejemplo, palabras técnicas como racionalización, conceptos o definición de lo que es conocimiento, aunque ya nosotros tenemos algunos conocimientos previos. Sin embargo, pues vamos a retomar estos conceptos de algunos autores importantes, como por ejemplo Rosa María Ramírez, en su revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México, en su año 2020, define racionalidad al crecimiento de la productividad del trabajo, sometida a un punto de vista sistemático. Es decir, racionalidad es un producto que nosotros lo esperamos desde un punto de vista científico. Eso es muy importante. De igual forma, Alaví y Leider en su año 2003 define el conocimiento como la información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que posee ser o no útiles, precisos o estructurables. Según este autor, pues todo conocimiento que el hombre adquiere bien puede ser estructurables o no estructurables. ¿Qué quiere decir eso? Que bien pueden ser un conocimiento verdadero y al mismo tiempo pues viene siendo como falso, ahí dependiendo cómo la persona va adquiriendo dicho conocimiento. Sin embargo, la base racional, el conocimiento es apoyado a una creencia racional. Es decir, que todo lo que el ser humano aprende, lo aprende desde un punto geográfico. Mejor dicho, desde un punto donde él se ha crecido y se ha desarrollado como ser humano. Ese conocimiento va a depender de la cultura en donde él se ha crecido. El producto de nuestro equipamiento biofisiológico al mismo tiempo de nuestra historia cultural. Como les estaba diciendo, el conocimiento va a depender de una historia cultural. Ahora, todos conocemos a Aristóteles. Sabemos que Aristóteles lo sabía todo en aquella época y que aún en esta era, pasado miles y miles de años, pues Aristóteles se creía que conocía todo. Sin embargo, ha creado varias teorías del conocimiento. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Era un filósofo griego. En algunas de esas teorías del conocimiento, su primera teoría es ser orientado al conocer. Cuando hablamos de ser orientado al conocer, se refiere al saber teórico, a la parte de conocimiento, de una forma subjetiva.
Luego viene lo que es al hacer o actuar, que se refiere prácticamente al saber práctico. Y usted bien sabe que el saber práctico pues lo conocemos como la praxis, y también otro punto importante, que es otro término nuevo en nuestro léxico, que es la poiesis. ¿Qué es la poiesis? La poiesis es prácticamente el producto esperado. Es lo que nosotros hacemos a partir de la práctica. Y por último, de la última teoría de este filósofo griego es al deber ser. ¿Qué se refiere al deber ser? Pues es una combinación que va orientada a la praxis y a la poiesis, es decir, un poco a la tecnología. Aquí se habla también, jóvenes, de tecnología, pero no lo vamos a hablar tecnología como un recurso que cotidianamente nosotros conocemos. La tecnología en su época, pues se conocía más que todo como los instrumentos o los fines o la forma como se planificaba el conocimiento. Eso es lo que nos dice el material. Pero a medida vayamos leyendo y analizando un poco sobre esta diapositiva que yo les he elaborado con la finalidad de que ustedes comprendan un poco mejor la lectura, vamos a ir conociendo un poco sobre la temática. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la ciencia y la tecnología? Cuando hablamos de ciencia y tecnología, ahí hay como una lucha, pero una lucha en común, con un propio objetivo. Entonces, vamos a ver lo que es la finalidad de la ciencia. Adquirir nuevos conocimientos desvinculados de intereses prácticos. Busca conocer de manera desinteresada lo nuevo. Es decir, no busca lo práctico. La finalidad de la ciencia simplemente se basa en adquirir conocimiento. Luego viene lo que es la finalidad de la tecnología. Es hallar en la ciencia la razón epistémico de su acción y sus reglas tecnológicas, técnicas o instrumentos. Son sus objetivos. La tecnología, pues, únicamente se va a utilizar como instrumento o como técnica para poder adquirir los objetivos basado en la razón, basado en lo que es la ciencia. Es importante, oigan ustedes, es importante establecer que la ciencia genera saber. La tecnología genera el hacer conforme el saber. Vamos a hablar un poco también de la técnica. La técnica genera hacer producir. Es decir, aquí se está hablando de tres términos: de ciencia, tecnología y tecnología. Repasemos un poco. La ciencia, ¿qué es lo que genera? Conocimiento. La técnica produce y la tecnología genera el hacer conforme el saber científico. ¿Ya? Entonces, estas son cosas importantes que nosotros debemos de ir asimilando poco a poco a medida vayamos leyendo en el material. Luego, viene lo que es la racionalidad de la ciencia y la tecnología. Recordemos un poco que racionalidad, como lo habíamos dicho, la racionalidad, jóvenes, se entiende como el crecimiento de la productividad del trabajo a partir de una vista científica. Ahora, esto genera un debate con la tecnología. Vamos a hacer un análisis entre ambas áreas. La ciencia genera teoría, espacio para aplicar el conocimiento, trata de explicar y describir las leyes y propiedades. La tecnología trata el conocimiento de manera especial, ordenándolos a través de modelos, produciendo y planificando de una manera regulada. Vean cómo ambas áreas se combinan. Sabiendo que la ciencia es teoría, luego la tecnología lo que hace es que ese conocimiento los ordena a través de un modelo, a través de una producción, a través de una manera planificada y organizada, y al mismo tiempo lo es regulada. Según Mario Bunge, define la tecnología el ámbito de investigar aplicando el conocimiento científico.
Cuando ya aplicamos la ciencia y la tecnología, ya estamos hablando de algo que nace de la combinación de la ciencia y la tecnología, que es específicamente el conocimiento científico. A través de este análisis nos interesa saber el tipo de racionalidad, ya que resulta muy importante ubicar la racionalidad del conocimiento pedagógico, que esto ha generado propuestas orientadas a las tecnologías en las ciencias de la educación. Bien, hemos venido hablando un poco sobre la ciencia, tecnología y racionalidad, como también la técnica. ¿Qué tiene que ver todo esto en las ciencias de la educación? Que es donde nosotros nos interesa, ¿verdad? Nos interesa. Para eso deberíamos de preguntarnos o hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo articular una racionalidad propia para la acción pedagógica que tiene por objeto a un sujeto y cuya efectividad o potencial productivo radica en el logro de un proyecto educador para el espacio-tiempo dado? Aquí habla de sujeto, y cuando hablamos de las ciencias de la educación, está hablando de educar al hombre. Es una de las filosofías de la educación. El sujeto, jóvenes, es el estudiante. Desde hace mucho atrás, se conoce al estudiante como sujeto, es decir, como lo más importante de una oración. Si hablamos un poco de lenguaje y literatura. El sujeto, es decir, el estudiante, no lo tenemos que ver de una forma pasiva. No lo tenemos que ver como un objeto, sino como un agente activo en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. No perdamos de vista eso, que en los quehaceres áulicos el estudiante tiene que ser activo, esa clase tiene que ser innovadora, esa clase tiene que ser motivadora, que despierte el interés de aprender del estudiante. Por eso, cuando hablamos de racionalidad, ciencia y tecnología, ¿cómo articular todo esto ya en la parte educativa? Ahora, en la práctica educativa, dice que este punto debe de ser dialógica, deliberada, o que es lo mismo deliberativa, comunicativa, ejercicio programático en su racionalidad. Se enlaza de actividades y en la razón instrumentada. Esto se refiere ya en el quehacer pedagógico. Ahora, ¿qué sucede con la ciencia? Su racionalidad ya en la área de ciencia de la educación es epistémica, que no requiere de racionalidad instrumental. Fines, metas, objetivos, saber cómo. En la práctica educativa nos habla de un proceso activo dentro de las aulas. ¿Cómo enseñar? ¿De qué manera enseñar? ¿Qué métodos, qué técnicas de aprendizaje son apropiadas para ese contenido en la área de matemática? ¿Qué conocimiento básico debe de tener el estudiante? Y eso nos hace lo que es la ciencia. Debe de tener fines, metas y objetivos. Pero, ¿qué sucede con la tecnología? Su racionalidad incluye necesariamente la racionalidad epistémica, incluyendo saber cómo y saber por qué. Es decir, los dos. Vea qué interesante. La tecnología envuelve a la ciencia, pero a través de instrumentos, podríamos llamarlos también recursos, de una manera organizada y planificada, saber cómo y saber por qué. Cuando usted vincula esas dos áreas importantes en la práctica educativa, ya estamos creando política educativa, porque todo esto va enfocado desde el punto de vista de educación y por ende pedagogía. Y como estamos hablando de política, ya estamos creando una sociedad
razonable, que vamos a ir creciendo a medida nosotros vayamos colocando en práctica lo que hemos venido leyendo. ¿Qué más nos habla? Ahora, en conclusión, nos dice que la visión aristotélica del conocimiento y su modelo no puede desmembrarse desde el sistema tecnológico. Conocer hoy es básicamente innovar y crear posibilidades nuevas, conocer según su tradición heredada para satisfacer necesidades dadas. Entonces, las teorías de Aristóteles del conocimiento y su modelo, pues nos crea un sistema tecnológico que no lo podemos desmembrar desde la ciencia y tiene que satisfacer lo que son las necesidades dadas que tenga el estudiante. Es decir, siempre guardar y salvar las necesidades e intereses y necesidades, que tiene el estudiante al momento de impartir una clase, ¿verdad? Una clase importante. Ahora, ¿cuáles son los criterios de la racionalidad de la ciencia? Cuando hablamos de estos criterios se refiere al proceso de cómo se evalúa la racionalidad. Producto. Recordemos que racionalidad es un producto desde el punto de vista científico. Esos criterios también nos habla de conocer los logros y hallazgos de la actividad científica. Cuando hablamos de criterio, ¿a qué se refiere? A la validez, extraer a la luz una teoría científica. Cuando nosotros hablamos de la ciencia tenemos que validar, y esa es la racionalidad de la ciencia, validar y extraer esa teoría científica. ¿Para qué servirá? Para una base y definir la racionalización del conocimiento pedagógico en la acción educativa. Si ya sabemos que la racionalidad en la ciencia, su propio criterio es validar esa teoría científica, entonces eso nos servirá para un conocimiento pedagógico dentro de una acción educativa, ya que con todo esto se busca. ¿Qué es lo que se busca? Vamos a ver qué es lo que se busca. El empirismo y el positivismo sean verificados como un criterio de legitimación científica de una teoría y así el desarrollo de una metodología experimental que explique hechos, fórmulas y leyes. Cuando hablamos de empirismo y positivismo son teorías filosóficas. Empirismo es algo que no ha adquirido un conocimiento, pero sí da validez en la realidad, sin tener un proceso sistemático científico. El positivismo, pues simplemente lo que se refiere a la teoría científica. Entonces, los criterios de la racionalidad, pues esas son sus propias validaciones. Vamos a continuar. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las tesis definidas por Kuhn en su año 1922 y Feyerabend en el año 1994. Estos dos autores que aparecen en el material de la unidad que estamos estudiando, jóvenes, nos comentan una de sus dos obras, El valor de la ciencia y su estatus se relativizan, es decir, que tiene una relación. ¿Por qué? Porque ambos autores se refieren que la noción de la ciencia es de conjeturas y refutaciones. Vean qué importante lo que nos ofertan estos dos personajes. Que la ciencia ata conjeturas, hace conclusiones, pero al mismo tiempo las refuta. Es decir, tienen que ser demostradas.
es un paradigma. La ciencia, además de tener sus propias conjeturas y refutaciones, crea un paradigma. ¿Pero qué es eso? Es decir, aseguran o demuestran teorías muy particulares de una realidad con respecto a la ciencia y tecnología. Luego viene lo que son los criterios de la racionalidad en la tecnología. Ya hemos hablado un poco sobre la ciencia, la racionalidad de la ciencia. Ahora vamos a hablar sobre la tecnología. Para la racionalidad en la tecnología existen dos tipos de racionalidad. La epistémica propia de la ciencia, que se refiere a un saber hacer, ofrece explicaciones razonadas sobre operaciones y explicaciones de su proceder. Sin embargo, la técnica vinculada a la poiesis, que es la práctica producción de un conocimiento científico, que se ofrece a partir de la epistémica, la explicación relativa a los medios y condiciones consideradas más eficientes para lograr los objetivos delimitados para la acción. Entonces, estos son los dos criterios de la tecnología que parten de la propia ciencia y la técnica. Ahora vamos a hablar un poco sobre la estructura intencional de la acción tecnológica. La acción tecnológica es deliberada, es decir, medita y considera. Propositiva, que va orientada a las metas, en el cual es ordenar en su plan de acción con el fin de lograr los fines y objetivos valiosos que van organizados con reglas o normas de carácter práctico. Es decir, la intención de la tecnología ya en su propia acción nos orienta o nos invita a que esos fines y objetivos se deben lograr de una manera organizada, apoyados con reglas, con normas, posiblemente con instrumentos o recursos ya de carácter práctico. Bien, esto ha sido la participación. Espero de que esta lectura es tratado la manera de resumir y sacar lo más relevante que le pueden servir a usted en su lectura de esta unidad que estamos aprendiendo. Esto ha sido todo. Pasen un buen día.